Gusto en saludarles, mi nombre es José Andrés Pérez Bertossi y en este video presentaré el análisis de la introducción e hipótesis de un artículo científico. El artículo a desarrollar fue obtenido de la base de datos Web of Science y descargado directamente desde el sitio web del editor de la revista Journal of Service Management, el cual cuenta con un cuartil en la categoría Q1 y un factor de impacto de 9.45. El nombre de la revista brinda información respecto al enfoque hacia temas de gestión y administración relacionados con servicios. El artículo ha sido citado en 36 ocasiones y cuenta con 81 referencias bibliográficas. Iniciaremos con el análisis de la portada e introducción del artículo. El título del artículo brinda información respecto a varios elementos. Primero, el intercambio de experiencias. Segundo, la satisfacción de clientes. El intercambio de costos. Y la industria a la que pertenece el estudio, el cual se refiere a la de las tecnologías de información y comunicación. Se brinda información adicional respecto a los 4 autores, su pertenencia a departamentos relacionados con el área de marketing y su procedencia de una universidad austríaca. El abstract brinda información clara respecto al contenido del artículo, incluyendo su propósito, desarrollar una red de relaciones entre el intercambio de la experiencia del cliente, su satisfacción, costos de intercambio percibidos e intenciones del ELTAT. Se brinda información acerca de la metodología como el instrumento utilizado y la muestra. Además, nos presenta los principales hallazgos, por ejemplo, que el intercambio de experiencias influencia negativamente la satisfacción del cliente y sus intenciones del ELTAT, y que la influencia de la satisfacción del cliente en su intención del ELTAT es mediado parcialmente por el intercambio de costos financieros y relacionales. Adicionalmente, se nos presentan implicaciones prácticas y se manifiesta la originalidad del artículo. Hacia el final de este bloque nos encontramos con las palabras claves, las cuales se relacionan con la retención de clientes, la satisfacción de clientes, la lealtad, el intercambio de costos, el intercambio de experiencias, propias de los temas tratados en el artículo. En relación con la introducción, esta está dividida en 4 bloques. El primero de ellos es el mostrado en pantalla. En este, los autores brindan contexto respecto al estudio. Indican que en los últimos 40 años la volatilidad de ventas, el flujo de efectivo y las ganancias ha aumentado constantemente. Nos brindan algunas razones como el aumento de la competencia y la disminución de la lealtad de los clientes. Se indica que en los mercados B2B los clientes intentan reducir costos cambiando de proveedor, por lo que las empresas desarrollan programas de lealtad. Luego de esto, los autores nos presentan los vacíos de conocimiento, indicando que se han estudiado aspectos como el valor del cliente, su satisfacción y lealtad en contextos B2B, pero existen limitados estudios que presenten antecedentes y consecuencias del intercambio de costos en general o en contextos B2B. Salta al final de este primer bloque la pregunta de investigación: cómo la satisfacción del cliente influye en las percepciones de los costos de cambio. En el segundo bloque, los autores presentan los costos de cambio como un moderador de la relación satisfacción-lealtad o como variables que influyen en la lealtad. Brindan un detalle de las relaciones que se desarrollarán en el modelo del estudio, principalmente argumentando que la satisfacción de un proveedor influye positivamente en las percepciones de los clientes sobre los costos de cambio. Se presentan sus argumentos de justificación y sus razones. El tercer bloque nos indica que el modelo hipotético fue testeado en el contexto de empresas B2B en el área de las tecnologías de información y comunicación con 327 clientes de un proveedor. Además, se habla de la contribución del estudio a la teoría y práctica al mostrar que la experiencia de cambio influye negativamente en la satisfacción del cliente y que los costos de cambio, a diferencia de investigaciones anteriores, median parcialmente el vínculo satisfacción-lealtad. Finalmente, el cuarto bloque indica cómo se estructura la investigación con el desarrollo del modelo conceptual de las relaciones entre elementos, y luego se presenta el contexto de la investigación y los resultados del estudio empírico. La última sección es dedicada a la discusión de las implicaciones del estudio y sus limitaciones. Para brindar un resumen de lo observado y vincularlo con el texto de Plano y Creswell, se puede notar lo siguiente. Respecto al tópico, la relación entre los costos de cambio, la experiencia y satisfacción de clientes en la industria de las tecnologías de información.
Respecto al problema de investigación, tenemos que, frente a un aumento de la competencia, los clientes intentan cada vez más reducir costos cambiando de proveedor, lo que resulta en una disminución de la lealtad del cliente. Y respecto al propósito u objetivo de investigación, se busca desarrollar una red de relaciones entre la experiencia de cambio de cliente, la satisfacción del cliente, los costos de cambio percibidos y las intenciones de lealtad del comportamiento. Adicional a lo anterior y continuando con el análisis de Plano y Creswell, podemos observar lo siguiente. En cuanto a la justificación de la importancia del problema, la satisfacción con la relación existente conduce a la inercia, esto según Liu 2006, y como consecuencia a mayores costos de cambio percibidos, y que la experiencia de cambio influye negativamente en la satisfacción del cliente por dos razones principalmente. Se tienen menos tiempo para desarrollar relaciones, para acumular beneficios y percibir a un proveedor como único. Y dos, tener más experiencias con diversos proveedores significa que los clientes más experimentados pueden ser más exigentes y difíciles de satisfacer, ya que tienen un mayor conocimiento sobre cómo debe funcionar un producto o servicio. Y ambas razones las vemos a través de las obras de Bhattacharya 95 o Sharma y Patterson 2000. En cuanto a las deficiencias de conocimiento, se indica que se han estudiado aspectos como el valor del cliente, su satisfacción y lealtad en contextos B2B, pero existen limitados estudios que presenten antecedentes y consecuencias del intercambio de costos en general o en contextos B2B. Finalmente, respecto al tema de las audiencias, estos resultados podrían ayudar a otros investigadores que exploren el impacto de la experiencia de los consumidores, así como a empresas que buscan maximizar la retención y lealtad de sus clientes. Muy bien, pasaremos en esta segunda sección al análisis de las hipótesis. Siguiendo el texto de Plano y Creswell, se puede establecer como base lo siguiente. Inicialmente definir qué es una hipótesis en una investigación cuantitativa. En general se puede indicar que una hipótesis es una alternativa a la pregunta de investigación. Son utilizadas para limitar el propósito de un estudio cuantitativo hacia predicciones que son específicas y mesurables sobre lo que se espera encontrar. Otro elemento a destacar es que las hipótesis se utilizan para hacer predicciones sobre dos o más variables e indicar las relaciones esperadas entre las variables como una relación positiva o ninguna relación. Una buena hipótesis identifica claramente las variables independientes y dependientes de interés. Hay dos tipos de hipótesis que se pueden utilizar en los informes cuantitativos, las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. Bien, la hipótesis nula, a menudo indicada como H0, es la forma más tradicional que usan los investigadores para escribir sus hipótesis. Estas son predicciones que indican que no hay relación entre las variables independientes y dependientes, o bien que no existe ninguna diferencia entre grupos de una variable independiente en términos de una variable dependiente. Por otra parte, una hipótesis alternativa predice una dirección o relación específica entre variables. La hipótesis alternativa, a menudo indicada como HA o H1, predice la dirección de un cambio, diferencia o relación para las variables que se estudian. La forma de hipótesis alternativa se encuentra en los informes de investigación más comúnmente que la forma de hipótesis nula. Ahora bien, ¿en qué se diferencian? Fundamentalmente en las relaciones entre las variables. Hablamos de hipótesis nula cuando no existe relación entre variables dependientes e independientes, o no hay diferencia entre grupos en relación a otras variables. Mientras que hablamos de hipótesis alternativa cuando existe una relación que puede ser positiva o negativa entre una variable independiente o una dependiente, o bien entre grupos en términos de otra variable. Veamos un ejemplo. En el primer caso, el de la columna izquierda, se observa un ejemplo de una hipótesis alternativa. Los autores están interesados en el género, mujeres y hombres como variable independiente y en varias variables dependientes. Por ejemplo, el etnocentrismo, la aprehensión a la comunicación intercultural, el prejuicio y la intolerancia a la ambigüedad. Usan una hipótesis alternativa porque predicen que las mujeres obtendrán puntajes más bajos que los hombres en estas variables dependientes. En la segunda columna también se nota un ejemplo de hipótesis alternativa. Los autores identifican una variable independiente, como las barreras ocupacionales percibidas, y una variable dependiente, como la certeza profesional.
Predicen que estas dos variables estarán relacionadas negativamente, prediciendo así la dirección de la relación. Si los autores hubieran escrito una hipótesis nula, tendríamos el caso de la tercera columna, en la cual se podría reescribir la hipótesis desvinculando las relaciones. Presumimos que no habría relación entre las barreras ocupacionales percibidas y la certeza profesional. Continuando con el tema de las hipótesis, Bartos brinda 5 sugerencias que debe de tener el planteamiento de hipótesis bien planteadas y que son características de aceptabilidad. 1. Establecer la relación esperada entre las variables. Primero se deben establecer claramente las relaciones esperadas entre las variables, indicando que habrá una relación en qué dirección, ya sea direccional o no direccional. Y se indicará si las dos variables estarán altamente correlacionadas o bien si habrá una diferencia entre estas dos variables. Por lo que se declarará lo que se espera y se establecerán las variables de forma clara y operativa. Número 2. Determinar si es comprobable. Todas las hipótesis deben evaluarse. En ese sentido, nos debemos de preguntar si las variables que se están definiendo se pueden observar y si se pueden medir. Número 3. ¿Está fundamentada la hipótesis en el planteamiento del problema y respaldada por la investigación? La literatura nos proporciona una sólida justificación en este caso. Aquí es bueno preguntarnos si la hipótesis está fundamentada en el problema, respaldada por la investigación, si estamos probando algún tipo de teoría, una población, un entorno o extendiendo una teoría. Otro elemento aquí es si se alinea con la pregunta de investigación. Es necesario asegurarnos de que las hipótesis de investigación se alineen con la pregunta de investigación. Cada pregunta de investigación que se plantea tiene una o más hipótesis que se alinean. Finalmente, es importante expresar la hipótesis de la manera más simple y concisa posible, haciendo a esta lo más específica posible y asegurarse de que la declaración sea simple y concisa. Muy bien, de regreso al artículo en análisis, procederé a dar revisión al modelo planteado por los autores. En este podemos observar las distintas relaciones entre el cambio de experiencia, la satisfacción del cliente, el cambio de costos financieros, costos relacionales y procedimentales y la lealtad. Cada una de estas relaciones son presentadas en el modelo y se muestran las hipótesis planteadas. Se ha elegido una de las hipótesis incluidas en el estudio cuantitativo, la hipótesis H2, para continuar con el análisis. Respecto al caso de la hipótesis 2, la misma indica lo siguiente. La satisfacción del cliente se relaciona positivamente con los costos de cambio financieros percibidos, los costos de cambio relacionales percibidos y los costos de cambio de procedimiento percibidos. Los autores fundamentan la hipótesis de la siguiente manera. En la literatura, la mayoría de los estudios sobre los costos de cambio tratan los costos como un moderador de la relación satisfacción-lealtad. Vemos el caso de Lee 2001, Yang y Patterson 2004, argumentando que el impacto de la satisfacción en la lealtad es más fuerte cuando hay bajas tasas o costos de cambio, que también lo argumenta Bell 2005 y Sharma y Patterson 2000. Esto supone que la decisión de un cliente de permanecer con un proveedor depende de cómo evalúe los costos de cambio. Un cliente menos satisfecho podría decidir no cambiar porque los costos percibidos son más altos que los beneficios de cambiar. Sin embargo, el estudio aborda otro argumento. Los autores argumentan que la percepción de los costos de cambio depende de qué tan satisfecho está un cliente con una relación en curso y afirma que el vínculo satisfacción-lealtad está mediado por las percepciones de costos de cambio. Los autores basan adicionalmente su hipótesis en la conceptualización genérica de los costos de cambio de Burnham 2003, que se desarrolló en base a una amplia revisión de literatura y en entrevistas con gerentes de la industria y grupos de enfoque de consumidores. Sus 8 facetas de costos de cambio: costos de riesgo económico, evaluación, aprendizaje, configuración, pérdida de beneficios, pérdida monetaria, pérdida de relaciones personales, pérdida de relaciones con la marca, se pueden agrupar en 3 costos de cambio de orden superior. Costos de cambio procedimentales, principalmente relacionados con tiempo y esfuerzo. Costos de cambio financieros, relacionados con la pérdida de recursos cuantificables financieramente. Y costos de cambio de relación, como el malestar psicológico y emocional. Los autores limitan el estudio empírico a estas 3 amplias categorías.
Siguiendo con el tema de la argumentación, los autores brindan otro argumento. Indican que cambiar de proveedor implica un esfuerzo cognitivo y conductual y respaldan esto empíricamente con la suposición del IU 2006, que indica que los clientes satisfechos tienen menos motivaciones para buscar o evaluar alternativas, o el trabajo de Egert y Ulaga 2002, quienes encontraron que los clientes satisfechos en los mercados comerciales dedican menos tiempo a buscar alternativas. O también Juan y Judo 99, que argumentan que la inercia es una fuente importante de lealtad. O el caso de Wu 2011, que explora algunas de las consecuencias de la inercia. Los autores argumentan que si los clientes están satisfechos con una relación existente, tienen poca motivación para cambiar el status quo y emprender el esfuerzo de buscar, evaluar y adoptar productos o servicios de otro proveedor. Volviendo a la hipótesis y en función de lo visto anteriormente, se encuentra que encontramos una variable independiente, la satisfacción del cliente, la cual se relaciona con variables dependientes, como los costos de cambio financiero percibidos, los costos de cambio relacionales percibidos, los costos de cambio de procedimientos percibidos. Se nota adicionalmente que existe una relación positiva entre las variables, lo cual indica que lo que observamos es una hipótesis alternativa. Muy bien, paso ahora a la sección final de este video para hablar un poco sobre el tema del aprendizaje. Me gustaría destacar algunos elementos con los que he aprendido al realizar este ejercicio, junto con lo visto en lecciones sincrónicas previas. El realizar búsquedas en bases de datos y revistas indexadas, identificando sus categorías y niveles de impacto. El poder identificar elementos claves en un artículo científico desde los titulares, autores, abstracto o palabras clave. El identificar los argumentos de un estudio, su propósito, objetivo, metodología y pregunta de investigación base, así como descomponer los diversos elementos del artículo científico según el análisis de Plano y Creswell. Por otra parte, también el poder interiorizar el qué es una hipótesis, sus tipos y diferencias, observando ejemplos y sugerencias tales como las de Bartos. De manera que esto permitiera aplicar el análisis a una hipótesis del artículo elegido, analizando sus argumentos, variables y tipos de hipótesis. Finalmente, y de manera muy importante, el poder visualizar la estructura y elementos claves del artículo científico en sus diferentes secciones, su contenido y su contenido para futuras investigaciones. Muchas gracias por observar este video.